Buenas tardes. Siendo las 20 horas, me permito iniciar nuestra sesión que se encauzará en el tema Procedimientos Penales en México. Clase impartida por el doctor Crosby González Montiel, profesor de la Universidad del Sur, y a continuación cada uno de mis compañeros se presentarán. Buenas tardes, mi nombre es Guillermo Trujillo, estudiante de la licenciatura en Derecho. Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Morales, estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad del Sur. Buenas tardes, mi nombre es Isabel Mandujano Shekev, estudiante de la licenciatura en Derecho. Pues aquí una servidora, mi nombre es Yewerly Sherel Sologuren Adrián, compañera del cuarto cuatrimestre en Derecho. ¿Puedes cambiarme la diapositiva, por favor? Vamos a iniciar esta sesión con los temas que va a compartir mi compañero Guillermo. Nos va a hablar sobre los cuatro, los temas que vamos a ver. Cada uno de nosotros abordaremos las pruebas penales. Iniciaremos con la prueba pericial por parte de mi compañera Sherel, la prueba documental por un servidor, el juicio por Gustavo Sotelo y el juicio popular y recurso popular por nuestra compañera Isabel Mandujano. La siguiente diapositiva, por favor. Por favor. ¿Qué es el proceso penal? Pues en México el sistema acusatorio busca garantizar el respeto a los derechos humanos y al debido proceso en la investigación y enjuiciamiento de los delitos. ¿Puedes cambiarme la diapositiva, por favor? El proceso penal mexicano se rige con algunos principios, los cuales son la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, derecho a la reparación integral, la tutela jurídica efectiva, el derecho a la verdad y el derecho a la igualdad procesal. También podemos ver que tienen unas fases que son de la de investigación, la fase de intermediación, el juicio oral, los órganos judiciales y las medidas cautelares. ¿Me ayudas a cambiar la diapositiva, por favor? El proceso penal en México es un sistema acusatorio, como ya lo había mencionado, y este busca como tal y se rige ante los derechos humanos y el debido proceso. Para que esto suceda, necesita tener ciertas características en las cuales podemos ver que se encuentran el sistema legal, y nuestro sistema legal que manejamos es el adversarial, que quiere decir que deja que ambas partes puedan dar pruebas y puedan dar argumentos, no solo se le conceda pues ese recurso a una parte, ¿no? Se le da a ambas. Pues como mencionaba, los órganos jurisdiccionales y el sistema de apelaciones. ¿Me ayudas a cambiar la siguiente diapositiva, por favor? Vamos a hacer qué es la prueba pericial y quiénes son quien las hacen. Pues existen varios, ¿no? Los peritos, que hay oficiales, hay particulares, hay titulares y las prácticas en discordia. Los oficiales, pues estos son los que son designados por las autoridades judiciales o administrativas para emitir un dictamen técnico. Los particulares, pues son contratados por una de las partes en su proceso legal. Podemos ver también que existen los titulares, que son los que están designados por las partes para resolver una disputa. Es decir, que yo contrato para poder, ese era el particular. Yo contrato a un perito para poder garantizar el proceso de alguna manera, ¿no? Que es un poco costoso y por eso casi no se hace. También los titulares, como mencioné, estaban designados por las partes para resolver una disputa. Y por último, encontramos las prácticas discordias, y estas son designados por las partes en un proceso civil para resolver una disputa técnica. ¿Puedes adelantar la diapositiva, por favor? De esta manera, las pruebas periciales pueden ser conceptuales, adaptativas y evaluativas. Las conceptuales pues tienen la capacidad pues de analizar, sintetizar, aplicar conceptos teóricos, prácticos para resolver problemas complejos. Entre ellos los podemos ver en la ingeniería, en la medicina, en la ciencia política, como son muy especializados, ¿no? Entonces el adaptativo pues ese se adapta a las nuevas situaciones que existieran, por ejemplo en la tecnología, en la innovación, en el emprendimiento, entre otras. Y el evaluativo, es capaz de evaluar y analizar críticamente la información de datos, cómo identificar esos problemas y tomar decisiones
ya concienzudas e informadas. Esto se basa en la educación, en la política, en la administración pública, entre otras. ¿Me puedes ayudar a adelantar la diapositiva? ¿Y en qué momentos se presentan? La peritación puede practicarse en diferentes momentos del proceso legal, dependiendo del tipo de asunto y de la legislación aplicable, es decir, dependiendo de la norma a la que ellos se vayan a regir. Por ejemplo, en México, la peritación puede practicarse tanto en el proceso penal como en el derecho civil o en el proceso civil, y puede realizarse en cualquier momento de esta etapa de investigación hasta el juicio oral o el procedimiento de ejecución. La siguiente diapositiva, por favor. Y el proceso de las pruebas periciales en Quintana Roo es un proceso fundamental en la administración de justicia. Este proceso implica ya tanto la evaluación, el análisis de las pruebas presentadas, y todo se basa y se rige con el Código Procesal Penal para el Estado Libre de Quintana Roo. En Quintana Roo, este proceso de valoración de pruebas periciales está regulado por este mismo que les comenté hace un rato, que es el Código Procesal Penal para el Estado de Quintana Roo. Y estos están encargados de llevar a cabo esa tarea, son profesionales que son capacitados y especializados, como ya les mencioné varias veces, tanto ya sean médicos, psicólogos, criminólogos, ingenieros, entre otras. Cabe mencionar que para que haya transparencia deben de existir diferentes tipos de peritos para que esto sea más transparente y le dé un proceso legal completo. Adelante, Guillermo, por favor. Bien, en lo que me corresponde, dentro de las pruebas penales, se encuentra la prueba documental. La prueba documental es una de las pruebas más básicas que se tienen en todo el proceso. Los documentos suelen ser base de la acción. Cambio de diapositiva, por favor. La prueba documental se clasifica en dos vertientes, en dos partes: los documentos públicos y los documentos privados. Los documentos públicos son aquellos que expedidos por organismos públicos o fedatarios públicos dentro del ejercicio de su función, debiendo respetarse para su plena validez las formalidades que la ley implique en cada caso concreto. Todos los conocemos, todos nos hemos relacionado con un documento público: las actas de nacimiento, las actas de matrimonio, las actas de defunción, los permisos, las licencias, entre otros. Vienen los documentos privados. Estos se consideran todos los demás que no cumplan con los requisitos para ser considerados públicos, como contratos, facturas, recibos, cartas, entre otros. También son considerados pruebas documentales los correos electrónicos o mensajes de texto. Estos documentales digitales que pueden ser utilizados como prueba siempre que se acredite su autenticidad y que su contenido sea relevante para el caso. La distinción entre una clase y otra de documentales es que las públicas tienen la condición procesal de hacer prueba plena en juicio. Sin embargo, es importante, cuando hablamos de prueba documental, conocer el alcance probatorio que se le pueda dar a cada prueba, dicha prueba. Un ejemplo probatorio mal enfocado son las fotografías, las cuales algunas legislaciones se consideran como documentales de tipo científica en las que se pretenden acreditar circunstancias temporales, lo cual no es posible. Es decir, una fotografía, a menos de que venga fechada o con signos del momento en que se tomó, no puede acreditar que una persona estuvo en un día específico en algún lugar. No obstante, esto implica que la prueba puede ser relacionada a una testimonial para que ambas se perfeccionen. Esto nos lleva al tema de la adminiculación de pruebas, donde ofrecemos más de una prueba para acreditar un mismo hecho, en el que, sobre todo con las pruebas documentales privadas, debemos ofrecer más pruebas que permitan perfeccionar las mismas y así poder darle a su juzgador material probatorio suficiente para que pueda determinar que hemos acreditado nuestras pretensiones. Todo ello debe ir de la mano con los informes periciales, que son documentos que emiten los peritos, como lo dijo mi compañera Chele, y que han realizado un análisis o una investigación sobre algún aspecto relevante para el caso, como pueden ser informes médicos, contables, informáticos, entre otros. Cambio de diapositiva, por favor. Las pruebas documentales presentadas en el proceso penal deben cumplir con los siguientes requisitos de autenticidad y validez establecidos por la ley. La autenticidad
Estas deben ser verdaderas, originales y no alteradas. Para garantizar su autenticidad, se deben seguir los procedimientos legales establecidos para la obtención, manejo, custodia y presentación de las pruebas. También el otro requisito es la pertinencia. Estas deben de estar relacionadas con los hechos que se están investigando y ser útiles para la resolución del caso. No se pueden presentar pruebas que no tengan relevancia para el caso y que sean meramente especulativas. La legalidad, su nombre lo dice, deben de ser legales, no debe ser violatoria de derechos humanos. De otra forma, pues serían ilegales. La integridad, las pruebas documentadas deben estar completas, no deben de estar incompletas, falsificadas o manipuladas. Se deben respetar los procedimientos legales establecidos para su manejo, conservación y presentación, y se debe garantizar que la prueba no haya sido alterada de ninguna forma. La admisibilidad. Las pruebas documentadas deben ser admisibles, es decir, cumplir con los requisitos procesales establecidos para su presentación y admisión. Cambio de día, por favor. El artículo 380 del Código Nacional conceptualiza al documento como todo soporte material que contenga información sobre algún hecho. Quien cuestione la autenticidad del documento tendrá que cargar y demostrar sus afirmaciones. Todo medio de prueba podrá ser valorado por el juez de control en la audiencia intermedia a fin de que sean incluidas en el auto de apertura a juicio oral, y el juez de control dicta al finalizar de la audiencia intermedia o para bien que sea excluido por no haber reunido los requisitos de procedibilidad conforme a las reglas de oferta, valoración y libertad probatoria. Por último, en materia probatoria, el Código Nacional de Procedimientos Penales destaca que cualquier acto realizado con violación de derechos humanos será nulo y no podrá ser saneado ni convalidado. Por ello, tomando en cuenta estas etapas del procedimiento, la etapa de investigación que está subdividida en inicial y complementaria, la etapa intermedia o de preparación al juicio, y en la etapa de juicio oral, y sin duda toda investigación debe ser realizada de manera eficiente, exhaustiva, que permita llegarse de datos de prueba para el esclarecimiento del hecho que la ley señale como delito y la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión. Y el fiscal tiene la obligación de ser profesional e imparcial y explorar todas las líneas de investigación, siempre bajo el estricto respeto de los derechos humanos. Adelante, Gustavo. Ok, les voy a hablar de lo que es el juicio. El juicio es un conjunto de normas y procedimientos que regulan los procesos penales. Viene siendo uno de los elementos más importantes en el sistema penal, que es donde se determina la culpabilidad o inocencia del acusado. En el juicio se toman varios puntos donde se ve lo que es el alegato de apertura, el desahogo de pruebas, el alegato de clausura y como fin la sentencia del juez. Okay. El juicio es un conjunto de normas y procedimientos que se regula en los procesos penales. Viene siendo uno de los elementos más importantes en el sistema penal, que es donde se determina la culpabilidad o la inocencia del acusado. En el juicio se toman varios puntos donde se ve lo que es el alegato de apertura, el desahogo de pruebas, alegato de clausura y como fin la sentencia del juez. La fijación de la fecha de la audiencia del juicio es muy crucial en este proceso. El alegato de apertura se presenta en la audiencia y se utiliza para establecer la posición de la parte del caso. La fecha de audiencia se fija después de que ambas partes hayan presentado alegatos y se han identificado los testigos y pruebas que presentan en el juicio. Al menos en Quintana Roo, la ley establece que la audiencia del juicio debe celebrarse dentro de los 6 meses siguientes a la fecha en que se presentó la acusación. El alegato de apertura se presenta al inicio de la audiencia, como ya se los había comentado, que en ello lleva lo que es un discurso donde se mencionan las pruebas y se hace mención de cada una con el fin de esclarecer lo argumentado. La preparación del discurso, en ello se basa en preparar un discurso bien planteado y coherente, donde permite esclarecer las pruebas mencionadas en el juicio oral. En la introducción más bien debe ir enfocada en capturar la atención del juez, haciendo mención de los hechos que se disputan en el juicio. En la exposición de los hechos se hace la mención de los hechos
de manera ordenada y clara, explicando cómo se relacionan a los argumentos mencionados que se presentan. En la exposición de las pruebas es donde se respaldan dichas pruebas que se utilizan, y es importante las relevancias y la importancia de cada una de ellas. El desahogo de medios de prueba se refiere a los procesos en el cual las partes se presentan y sustentan sus pruebas para demostrar la culpabilidad o inocencia del acusado. Esto implica la presentación de testimonios, documentos, objetos y otros elementos que ayuden a esclarecer los hechos. El alegato de clausura es la última oportunidad que tienen las partes para exponer sus argumentos ante el juez. Este alegato se realiza al final de cada juicio. Después de haberse presentado el desahogo de todas las pruebas en el sistema penal de Quintana Roo, el desahogo de medios de prueba y alegato de clausura son procesos fundamentales en el juicio penal. Es importante que las partes preparen adecuadamente para que estos se promuevan y sea efectivas sus pruebas y argumentos ante el juez. Se presentan los derechos de las partes y de los testigos en todo momento. Se tomen en cuenta la información relevante para poder adoptar la decisión justa y equivalente. ¿Les sigo? A continuación, les va a hacer la explicación mi compañera Isabel del Jurado Popular. El siguiente tema a exponer es el Jurado Popular. El Jurado Popular en México es un sistema de participación ciudadana que se utiliza en casos penales para que un grupo de personas decidan sobre la culpabilidad o la inocencia de un acusado. Aunque esto ha sido utilizado desde hace varios años, su aplicación ha sido limitada y ha generado controversias. Una de las principales críticas al Jurado Popular en México es la falta de capacitación de los ciudadanos para que estos puedan desempeñarse como jurados. A pesar de estas críticas, aún existen algunos defensores del Jurado Popular que argumentan que esta es una forma de democratizar el proceso judicial y por ende aumentar la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia penal. Si bien este sistema tiene sus ventajas y desventajas, por un lado puede ser una forma de aumentar la participación ciudadana en el proceso judicial, como también puede ser susceptible a la manipulación y la falta de capacitación de los miembros del jurado, y esta puede afectar. Si pudieran pasar la siguiente diapositiva, por favor. Ok, ahora abordaremos el tema del recurso de apelación. Esta es una herramienta legal que permite a una de las partes en un juicio impugnar a una decisión tomada por un juez o tribunal de primera instancia. Cabe mencionar que se requieren de ciertos pasos que se deben seguir para interponer y resolver un recurso de apelación en México. Paso número 1 es la interposición del recurso. En este punto, la parte que desea apelar debe presentar una solicitud de apelación ante el juez, o dicha solicitud deberá de contener los argumentos y razones necesarios por la cual se debe considerar que la decisión tomada es incorrecta. Punto número 2 es la admisión del recurso. Esta, una vez realizada la presentación de la solicitud de apelación, el juez o tribunal deberá revisar para determinar si cumple con los requisitos formales para su admisión. Dicho esto, si la solicitud es aceptada, será enviado a un tribunal de segunda instancia para proceder con su revisión. Punto número 3 sería la revisión de la apelación. El tribunal de segunda instancia revisará los argumentos presentados en la solicitud de apelación. Esto junto a la decisión tomada por el juez o tribunal de primera instancia. En el punto número 4 tenemos el fallo de apelación. Una vez que el tribunal de segunda instancia haya revisado la apelación, este emitirá un fallo de conformidad que confirmará, modificará o en dado caso se revocará la decisión original del juez. Este fallo será vinculante tanto para ambas partes. Es importante tener en cuenta que el proceso de apelación puede ser complicado y se requiere del conocimiento detallado de las leyes y procedimientos judiciales en México. Le cedo la palabra a mi compañero Guillermo. Bien, en conclusión, compañeros, los medios o elementos de prueba son toda fuente de información que permiten reconstruir los hechos, respetando obviamente las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos.
y los datos y las pruebas deberán ser obtenidos, producidos y reproducidos lícitamente y deberán ser admitidos y desahogados dentro del proceso. Indudablemente, la prueba constituye un elemento necesario en el proceso judicial para convencer al juzgador de la existencia o no de un hecho, el cual toda prueba juega un papel importante, ya que son el medio que dan certeza sobre la culpabilidad o la inocencia de la persona y debe ser desahogada con apego a lo establecido con la ley suprema, la ley adjetiva y los tratados internacionales. Indiscutiblemente, toda prueba debe ser idónea, pertinente y suficiente. Muchas gracias. Bueno, gracias compañeros. Aquí terminamos nuestra sesión. Buenas noches.